de tiempo, por tanto, para acercarnos al primer análisis del día y como suele ser habitual, cada jueves lo hacemos con Pablo García, director de Diva Conserva Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, quería preguntarte, en este momento en el que no dejamos de asistir a esa escalada de las tensiones en el escenario internacional, además, con lo que son los desastres medioambientales, vemos cómo los mercados siguen introduciendo esas dudas que pueden marcar y servir de catalizadores negativos en el comportamiento del ejercicio, más allá de lo que pueden ser los cambios en política monetaria, que también querría preguntarte más adelante. Pero con ese contexto ahora mismo de tensiones, quería preguntarte cómo defines ahora mismo el momento del mercado y qué podemos esperar. Bueno, fíjate, llevamos hoy en el diario de mercados algo precisamente hablando de eso, ¿no? Parece que la pregunta ha sido idónea. Fíjate, yo hay algo que me llama la atención y es que podemos defender una posición bull alcista o una posición pesimista bajista con argumentos que son bastante razonables y me explico. Los que están defendiendo un mercado alcista y que esto pues ya ha pasado lo peor, hablan de que la inflación se está controlando, hablan de la caída de los precios de las materias primas, hablan de la reapertura de China, hablan de un soft landing como escenario central y hablan de la eficacia de las medidas de los bancos centrales y una resistencia, que es cierta, del mercado laboral a pesar de los numerosos ajustes de plantilla. Y además hablan de ese apetito por el riesgo que desde luego catapulta a la renta variable, y también hablan de un control de la crisis energética, que son todos esos factores pues bastante razonables. Pero los bears, los negativos o los pesimistas hablan de que la inflación subyacente se ha elevado. Lo hemos visto en el caso español, que desde luego ha superado con creces en el 7,5% en enero la inflación general. Incluso hemos visto países como Alemania, Italia y la propia España que los niveles de inflación han superado los niveles de inflación del mes precedente, el mes de diciembre. Los negativos o los pesimistas dicen que aún no ha terminado la subida de tipos y que los recortes se harán esperar. Eso de que los tipos van a recortarse en la FED o el Banco de Inglaterra o el BCE a finales de este ejercicio 2023 no es creíble. Y hablan también de que la reapertura de China va a provocar incrementos en esos precios de las commodities, de las materias primas, y que la recesión aún es probable porque el consumo que se ha resistido hasta ahora con las subidas de tipos y la inflación todavía elevada, pues podría resentirse dentro del componente del PIB. También hablan de revisiones a la baja de expectativas de BPA e incluso ese conflicto sin solución de casi el 24 de este mes, haremos ya un año, y el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas. El caso es el envío de los Leopard 2 o, como habéis comentado, posiblemente esa petición y llegada de algún avión de combate. Los bonos están anticipando, dicen los más pesimistas, una clara desaceleración todavía, e incluso pues el mercado podría haber digamos descontado una recuperación de forma demasiado prematura, y que la crisis energética, como incluso todavía el Ministerio de Economía alemán dice, todavía no está controlada y Putin es todavía una amenaza. Fíjate lo que hemos hecho. Hemos desmontado muchos mitos hablando de factores positivos o bull o negativos bear, demostrando que se pueden justificar esas posiciones. La realidad es que lo que ha subido de verdad el mercado es desde el día 2 de enero hasta el 17 de enero, esos 15 días, los mercados incrementaron, sobre todo las betas y las compañías con menos visibilidad, más cíclicas de consumo, lo han hecho especialmente bien, y después nos hemos quedado ahí un poquito amarrategui, ¿verdad? Nos hemos quedado ahí bastante plano con la semana pasada de bancos centrales que tampoco provocó un poco más de volatilidad, pero desde luego no provocó caídas importantes en los mercados. Mi punto de vista, ya que hemos presentado las dos visiones, es que yo creo que el mercado ha corrido demasiado, ha vendido la piel del oso antes de cazarlo demasiado rápido. Entiendo que las cosas han mejorado con la reapertura de China, pero entiendo, como bien habéis comentado antes, que el Brent ha empezado a rebotar de nuevo desde los 80 a 85, y que si hay una reapertura y una mejora, vamos a tener incrementos de precios cuando todavía no los hemos contenido, sobre todo, insisto, en Europa. Hoy vamos a conocer un dato de IPC en Alemania que ya se plantea el consenso
de subida. Dentro de prácticamente media hora la inflación podría pasar del 8,6% de diciembre al 8,9% en enero. Eso es un mal presagio para un Banco Central Europeo que sigue con un mensaje muy hawkish. Y la verdad es que la señora Lagarde ha sido muy, muy clara. Fíjate un detalle, no fue en la rueda de prensa cuando anunció otra subida de tipos de 50 puntos, sino, sin embargo, fue en la redacción, ¿no?, del mensaje del Comité del Banco Central Europeo. Así que, pues esa es la situación actual. No sé si te ha gustado las posiciones más osos y más toros, pero en eso estamos todos los analistas bursátiles. Bueno, ya sabes que más de que me guste o no me gusta que tengamos la visión completa y evidentemente nunca hay una bola de cristal, pero la situación es la que es. Precisamente mirando a esa posición, apuntabas media hora IPC en Alemania, el BCE, veremos a ver cómo responde. De momento lo que sí estamos viendo es por parte de la FED, como además después de las palabras de Jerome Powell de esta semana, tras la resaca de este informe de empleo, que a priori debería tal vez haber conocido antes de la decisión, se supone, ¿no?, de esa reunión de 2 días de la Reserva Federal, en la que se están comenzando a elevar esos picos de previsión de dónde pueden alcanzar los tipos en Estados Unidos, esas tasas. Parece que algunos ya lo ven en el 6%. Los funcionarios van apuntando esa posibilidad de que los costes de los préstamos alcancen ese nivel más alto de lo esperado en medio de las tensiones. ¿Cómo crees? ¿Cuál crees en ese lado? ¿Hacia dónde puede apuntar ese techo, ese pico en el movimiento del Banco Central de Estados Unidos? Bueno, ayer Rafael Bostic lo comentó bastante claro, puso las alarmas porque puso encima de la mesa que podríamos tener una subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión de la FED. También Cascari hablaba un poquito en ese tono y hay otros, por supuesto, que también son de los más hawkish, ¿no? La verdad es que ahí empieza a haber pues un tono por parte de los más dovish bueno, wait and see, vamos a subir los tipos previsiblemente 50 puntos básicos, pero en dos veces, es decir, igual que hemos visto 25 puntos básicos en la última reunión, otros 25 y otros 25. Y ahí podríamos tener el límite, aunque hay algunos que son un poco más vehementes. Pero fíjate, algo que analizamos mucho son los índices de sentimientos de mercado. El que tenemos en Divacons Alpha Value, pero también el Fear and Greed del CNN, nos hemos ido a la extrema codicia en 76 puntos, ¿no? Es decir, que los banqueros centrales están viendo que efectivamente el mercado está muy bullish, que el mercado ha descontado un escenario muy positivo y da miedo ir más allá, porque subidas de tipos mucho más allá de lo previsto por el consenso podrían tumbar ese optimismo. Muy complicado, pero bueno, la FED va dando un mensaje. Esto no es la FED de Ben Bernanke, pero sobre todo del señor Greenspan, ni tampoco el BCE desde luego de Trichet, ¿no? Es decir, aquí nos van dando un marco de actuación, el paso a paso, el step by step, muy claro. Entonces, no hay muchas dudas. Yo cuando digo que cuál es tu previsión de los tipos, pero si es que te lo están dejando bien mascarito. Sabíamos perfectamente que íbamos a tener 50 puntos del BCE, 50 del Banco de Inglaterra y 25 de la FED. Es decir, yo no creo que por ahí haya sorpresas y los bancos centrales están siendo bastante claros en su perfil. De momento, el consenso casi con un 86% habla de subidas de 25 puntos básicos para la próxima reunión y otros 25. Y ahí dejaríamos el tope de los Fed Funds, pero si la inflación no se controla o si los precios de la energía suben y la inflación general empieza otra vez a tensarse, yo creo que la FED tiene espacio, tiene room, tiene espacio para seguir subiendo tipos, porque el mercado laboral, como hemos visto y como presumía el señor Biden, es que están las tasas de desempleo en mínimos, es decir, que tienen todavía posibilidad para seguir subiendo tipos. Yo creo que ahí esa podría ser el jarro de agua fría de aquí a 2-3 meses, que las subidas de tipos no se frenen donde se han marcado ahora los topes de los Fed Funds. Más allá de esos grandes temas, quería preguntarte por varios de los protagonistas y
Bueno, ¿y cómo ves esas medidas adoptadas? Hemos visto cómo en las últimas horas Disney anunciaba, Bob Iger, de nuevo en la cúpula, ese cambio en la organización del gigante de entretenimiento, del ocio, reorganización del negocio, despidos, 7.000 despidos, un plan de reestructuración de 5.500 millones, en un momento en el que esos suscriptores, esos clientes de Disney más, está claro que también van a la baja esos movimientos contrarios, ¿no? Después de lo que ha sido el boom de la pandemia. Y quería preguntarte, tanto por Disney como por esta medida, cómo la extrapolas al resto de sectores, ¿no? En ese cambio del consumo de los consumidores. ¿Cómo ves esta medida y qué te parece? Pues mira, empezamos por el final. ¿Qué le parece al mercado? El mercado está haciendo subir los títulos de Disney un 8% en el aftermarket. Es decir, el mercado de la lectura es positiva. Ves los resultados y son resultados bastante mixtos, ¿no? Es decir, entendemos perfectamente la reorganización en 3 unidades de entretenimiento, los parques temáticos y ESPN, pues eso es bastante lógico. El despido de 7.000 trabajadores, pues es una tónica que hemos visto en las grandes compañías, que no solo son las tecnológicas o los bancos, sino está ya, digamos, expandiéndose a otros sectores de actividad. Y que, bueno, las cifras de suscriptores, esos 24,9 millones de ESPN Plus, pues se quedan por debajo de las previsiones, con Disney Plus teniendo unas cifras que también quedaron un poquitín por debajo, en los 161,8 millones. Contrasta un poco con Netflix, ¿verdad?, que tiene unos resultados que fueron relativamente malos, pero con una cifra de suscriptores pues algo mejores de lo previsto. Es un poco más de lo que estamos comentando. Estamos en una zona de aguas movedizas en las cuales las noticias son mixtas y de momento la sensibilidad del inversor hace que sean cotizadas las noticias positivas, que también las hay, como puede ser para los niveles de rentabilidad de la compañía, ciertos despidos o ciertas reorganizaciones y reestructuraciones, pero sin embargo las cifras futuras de la actividad corriente pues no son tan positivas, ¿no? Lectura para mí mixta, pero insisto, el mercado 8% en aftermarket. Y también, por supuesto, Pablo, mirando a esos grandes protagonistas, sobre todo en un momento en el que estábamos viendo esta misma semana cómo Baidu se disparaba por ese lanzamiento de su nuevo bot, de esa inteligencia artificial que parece que es la gran apuesta ahora mismo, y sin embargo ayer el cataplum, el trastazo se lo pegaba Google, Alphabet, tras ese fallo en ese chatbot. Quería preguntarte qué valoración te supone esta apuesta por esa inteligencia artificial, por esos chatbots, y a tenor del fallo, además de Google, ¿cómo analizas lo sucedido? Bueno, de luego está cayendo con mucha fuerza, no sé si era un 7,5, 8% Alphabet esta noche, penalizado ya no solo por el chatbot Bard, esa herramienta de inteligencia artificial, sino también por la competencia. Microsoft presentaba, como sabéis, dentro de Bing, de su buscador, el chat GPT, y la verdad es que, bueno, pues Satya Nadella, el CEO de Microsoft, se mostró muy optimista. Bueno, más competencia lo que significa es que la gente empieza a echarse, bueno, a ponerse nerviosa sobre Alphabet. A ver, es cuestión de ver los niveles de valoración hacia los que cae Alphabet y si es capaz de enderezar, que yo creo que sí. Es decir, estamos hablando de una grandísima compañía con una capacidad de reacción enorme, pero las dudas sobre el chatbot Bard son claras, ¿no? Y la inteligencia artificial y esos motores de búsqueda con esas herramientas de inteligencia artificial son claramente el futuro, ¿no? Yo creo que quizá demasiado agresiva el castigo que esta noche en el aftermarket estamos viendo, pero bueno, la competencia está ahí y Alphabet y Google tiene que mover ficha para convencer a unos inversores, y lo que hemos leído de los analistas más expertos en la materia, pues desde luego es decepcionante para Alphabet. Antes de terminar, porque te quería preguntar desde Dio a Conserva Value alguna recomendación, pero quería pasar por una noticia de última hora que acabamos de conocer, que pasan por Credit Suisse, que ha registrado esa pérdida peor de lo esperado en medio de esa reestructuración. Su resultado trimestral peor que las proyecciones de los analistas, de una pérdida neta atribuible de 1.320 millones de francos suizos, y lleva la pérdida de todo el año
a 7.300 millones de francos suizos. Unos resultados que llegan después de que en octubre el prestamista suizo lanzase ese plan de reordenación, simplificación para transformar el banco y volver a la rentabilidad en medio de lo que han sido los continuos fallos y los problemas en los bancos. Como decimos, ese resultado trimestral ha sido peor de lo que se esperaba y alcanza además en esa pérdida neta en el cuarto trimestre de 1.400 millones de francos suizos, unos 1.510 millones de dólares, mientras continúa ese programa de revisión estratégica. Ese contexto, Pablo, es verdad que Credit Suisse es una entidad diferente, una situación muy delicada. Quería preguntarte no sé, creo que no sé si habrás tenido tiempo de echar un vistazo a los titulares de esos resultados, pero bueno, más allá de ello, a Credit Suisse, en el contexto que se encuentra, ¿cómo juzgas al banco? ¿Cómo ves al valor? Pues es la cara y la cruz. Hemos visto los bancos comerciales como BNP, como por supuesto los bancos comerciales españoles, que son los más eficientes, dando unos resultados muy buenos y catapultados por la subida de tipos. Credit Suisse ha dado unos resultados malos o muy malos, como era de esperar. El nivel de ingresos ha quedado por debajo de lo previsto, los niveles de pérdida son muy acuciantes, como se podría prever. Ya conocemos toda la historia de los problemas con Green Shield, etcétera, e incluso los ratios, el Return on Tangible Equity, el ROTE, es catastrófico, menos 13,5%, con unos niveles de lo que llamamos el ratio de eficiencia, el cost to income ratio, absolutamente brutalmente negativo, con 142%. Cuanto más alto es peor el ratio de eficiencia, y hay bancos en niveles de 42-45%. Es decir, los resultados son francamente malos. La reestructuración está puesta en marcha. Yo creo que la lectura que van a hacer los inversores no es tanto estos resultados, que ya sabemos que van a ser muy malos, sino cuál es el futuro. Y la verdad es que es cierto que han cogido el toro por los cuernos, porque están reestructurando la compañía de forma enorme. Una lectura más allá, que siempre he hecho con el sector bancario en estos ya casi 28 años que llevo haciendo este santo métier, como dicen los franceses, es que la banca europea pues ha perdido todo. Es decir, hace 15 años, 20 años, los bancos como Credit Suisse, UBS, propio BNP, Barclays, incluso ABN AMRO, Fortis, en la época, eran bancos que miraban de tú a tú, por lo menos en el escalafón, a los bancos norteamericanos. Pasada la gran crisis de Lehman, lo que hemos visto es que los bancos norteamericanos se han hecho más poderosos y, sin embargo, los bancos de inversión europeos han quedado absolutamente obviados, como puede ser incluso también Deutsche Bank. Es decir, no somos capaces en Europa de tener bancos de inversión que puedan mirar de tú a tú a los bancos norteamericanos. Credit Suisse era uno de los últimos. UBS ya ha hecho el freno hace un tiempo, concentrándose en un negocio que hacen especialmente bien los suizos, como es la gestión de activos, y dejando a los americanos prácticamente todo el negocio de corporate investment banking. Una pena que uno de los pocos que estaba ahí todavía coleteando, Credit Suisse, pues vuelve a replegarse como hiciera su primo hermano UBS y como han hecho el resto de bancos, ¿no? Fíjate que la banca española nunca ha llegado a competir en banca de inversión. Lo intentó algo BBV, incluso algo Santander, pero nunca han hecho una apuesta clara por la banca de inversión, porque hacen una banca comercial mejor que el resto. Así que malos resultados esperados, aunque el focus va a estar más, yo creo, en esa reestructuración potente que inició ya el banco suizo, un gran banco en horas bajas, pero esperamos que sea un poco una ave fénix para el futuro, y la concentración, desde luego, va a ser en la gestión de activos y la banca privada. Más allá de esos resultados, brevemente, porque es lo que te quería preguntar, ¿dónde estás señalando Diva con su Fabalice, dónde busca esas apuestas, esas oportunidades de inversión? Mira, pues fíjate, intento ser muy sincero. El cierre del año pasado nos salió francamente bien, cerramos con un año en caídas el 30 de diciembre y tenemos una visión muy prudente. Nos cogió a traspiés las subidas que he dicho desde el día 2 de enero, que parecía que había cambiado el sesgo del mercado, hasta el 17 de enero, porque no esperábamos esa recuperación. Yo decía, recordarás el año pasado, que no tenía ningún retail ni ninguna real estate.
ni ninguna inmobiliaria. Y eso no funcionó muy bien porque tuvieron caídas muy fuertes de 36, 38,5%. Pero sin embargo el mercado cambió la dinámica y ahí no nos posicionamos. Pero sin embargo insistíamos que Estados Unidos y el Nasdaq se había quedado retrasado y el sector bancario es, en las carteras que tengo actualmente internacionales, la banca europea y la tecnología americana la que mejor me ha funcionado y hemos ya recuperado, incluso ya estamos con una performance. Nos costó mucho recuperar, porque el mes de enero ha sido muy complicado. Así que de momento el sector bancario que nos ha funcionado francamente bien, europeo, sobre todo la banca comercial, como hemos dicho, y algo de tecnología selectiva, insisto, ha funcionado francamente bien, con las Apple, con Microsoft, que nos ha funcionado muy bien. Y reconozco que hemos ido tomando algo de riesgo de cíclicos de consumo, poco todavía infraponderado, pero tomamos algo de lujo con Louis Vuitton. Hemos tomado algo, pero muy infraponderado, que todavía tengo mucho miedo con Segro, por ejemplo, dentro de las inmobiliarias, la británica, que es un poco diferente a las inmobiliarias, no queremos, digamos, compañías patrimonialistas o promotoras. Y bueno, pues de momento todavía en el sector retail, algo de autos sí tenemos con Renault y Stellantis. Es decir, hemos ido acompañando un poco al mercado, con un poco de miedo, pero lo digo en petit comité, que no me escuche nadie, yo todavía tengo mucho miedo a que pueda haber algún recorte importante en el mercado y ahí aprovecharemos para utilizar esa liquidez que de momento no la hemos utilizado del todo. Pues como siempre ha sido un placer. A ver si me trago. Pablo García, director de Diva con Sofá Value, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, Igualmente. feliz innovación. Igualmente, gracias, Eva.